bendiga, hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bendecimos sus vidas, sus familias, sus hogares. Mi nombre es John del Río, soy el pastor de la iglesia Casa de Vida, ubicada en Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Estamos con el pastor Edward. Bendiciones, Pastor John, bendiciones a todos. Buenas noches. Vamos con preguntas y respuestas bíblicas. La serie, vamos ya en el número 10. Vamos a estar respondiendo unas preguntas que nos dejaron en las redes sociales de la iglesia. Si usted tiene preguntas, déjelas en los comentarios de este video, el número 10. Vamos a estar revisando y las vamos a estar respondiendo en un próximo video. Entonces, iniciamos, Pastor John. Ok, no antes de hacerles la invitación a que si no se han suscrito al canal, suscríbanse por favor, eso nos da ánimo para seguir adelante en esta hermosa labor de enseñanza bíblica. Denle like a las enseñanzas si usted es edificado a través de la palabra de Dios y lo más importante, comparta con otras personas en sus redes sociales, en Facebook, Instagram, en todas sus redes sociales, comparta con otras personas para que otras personas también se edifiquen. ¿Listo? Entonces, pastor, vamos a iniciar. Hoy tenemos preguntas y la primera dice así. ¿Se necesitan en el nuevo pacto mediadores para el perdón de los pecados o ya no se necesitan? En el nuevo pacto. En el nuevo pacto. Le repito la pregunta. ¿Se necesita en el nuevo pacto mediadores para el perdón de los pecados o ya no se necesitan? Sí se necesita un mediador. Hebreos capítulo 8 nos lo dice. Hebreos 8. Creo que es el verso 6. Yo voy a leer esta versión que es palabra de Dios para todos. Dice, pero nuestro sumo sacerdote que ha recibido un ministerio sacerdotal mucho mejor, es mediador de una alianza mejor, basada en mejores promesas. Pastor John, si quiere léala en esa versión Reina Valera. Listo. Ya la leo. Hebreos 6:8. 8:6, perdón. 8:6. Dice así en el nombre del Señor. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ok, ahí nos está hablando del pacto de la gracia, el pacto bajo el cual estamos viviendo y bajo el cual creemos en Cristo. Y nos está hablando la palabra del Señor Jesucristo y nos está diciendo que Él es el mediador en este nuevo pacto. La pregunta es si necesitamos mediador. La respuesta es sí, necesitamos y solamente hay un mediador. Solo existe un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Eso lo dice el libro de Hechos, capítulo 4, si no estoy mal. Hechos 4:12. El discurso de Pedrito. Sí, acá está. Léalo en esa versión, pastor. En Reina Valera dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el único. Él es el mediador de este pacto, dice el escritor de los Hebreos, con mejores promesas que las promesas que tenía la ley. Hay mucha gente que hoy en día vive pegada a las promesas de la ley, a las bendiciones de Deuteronomio 28, entre otras. Pero la palabra aquí nos aclara que hay un mediador de un mejor pacto con mejores promesas y es Jesucristo. Amén. Entonces esperamos que hayamos respondido a tu pregunta. ¿Ok? Vamos a la siguiente pregunta y dice así. Y continuamos con la siguiente pregunta que dice así. Con relación al milenio, ¿quiénes disfrutan del milenio? ¿Son todos los que serán salvos o solo el remanente de Israel? ¿En qué tiempo va a pasar? Entonces son como tres preguntas en una, ¿no? Como tres preguntas. Las voy a repetir para que ustedes que están tomando nota las escriban. Dice así. ¿Quiénes disfrutarán del milenio? Sería la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Son todos los que sean salvos o solo el remanente de Israel? Esa sería la segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿En qué tiempo va a pasar? ¿O en qué tiempo va a suceder? Esa sería la tercera pregunta. Para poder responder estas preguntas tan interesantes, necesito que nos remitamos a Apocalipsis capítulo 20.
Apocalipsis capítulo 20 o libro de las revelaciones capítulo 20. El título pues es bastante claro. En Reina Valera dice los 1000 años. Entonces vamos a leer en el nombre del Señor y dice así. El apóstol Juan dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ir por partes en cuanto a la pregunta. Dice, ¿quiénes disfrutarán del milenio? Bueno, yo creo que más estará enfocada la pregunta no tanto a quienes lo van a disfrutar, sino a quienes estarán presentes en este periodo de tiempo que el Señor, del cual el Señor nos habla aquí en su palabra. Resulta, hermanos amados, que hay un orden cronológico que pues también tiene que ver y es muy respetable dependiendo la corriente doctrinal a la que pertenezca cada cristiano, pues asimismo ellos organizan el orden cronológico de su teología. Sabemos que hay cristianos pretribucionalistas, mesotribucionalistas, posttribucionalistas, premilenialistas, postmilenialistas. Entonces, dependiendo de la postura doctrinal de cada uno, asimismo, repito, ellos organizan su orden cronológico. Para nosotros en la Iglesia Casa de Vida, según lo que se ve en la palabra de Dios, según lo que hemos estudiado, lo que hemos también hablado con muchos pastores, coincidimos en esa doctrina con muchos pastores, el orden cronológico sería de la siguiente manera. Nosotros en este momento estamos en esta tierra, estamos vivos, tenemos la oportunidad de adorar, de alabar y de glorificar a Dios, y reposa sobre nosotros la promesa del advenimiento del Mesías. El Señor Jesucristo viene por su iglesia, dice la Biblia que desde el cielo nos llamará, se escuchará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hayamos quedado seremos en un abrir y cerrar de ojos transformados en cuerpos incorruptibles y nos encontraremos con el Señor en el aire. Siguiente a esto viene un evento que se llama las bodas del Cordero, el cual tiene un periodo de tiempo de duración en el cual estaremos allá en el cielo con el Señor. Mientras tanto, aquí en la tierra inicia un proceso de tiempo que se llama la gran tribulación. Nosotros somos mesotribucionalistas en el siguiente sentido. Para nosotros la iglesia va a pasar un tiempo de tribulación, ¿cierto? De persecución, antes de que venga el Señor Jesús. Después de la venida del Señor Jesús, ya la iglesia no estando aquí porque la iglesia es arrebatada, empezaría el tiempo de la gran tribulación. Antes del rapto. O sea, pero no de la venida del Señor Jesucristo, sino el rapto. Sí, del rapto. Tiene razón, pastor, del rapto.
Entonces, posterior a eso viene el Señor Jesucristo por su iglesia. La iglesia va a las bodas del Cordero, mientras aquí se halla todo el proceso de las copas de la ira, de las trompetas, bueno, los sellos, todo eso. Entonces, la tierra pasará por un proceso bastante fuerte en el cual al final, pues, de ese periodo, pues habrá muerto muchas personas, habrá muerto mucha parte de la Las vegetación, de tres los cuartas partes. animales, etcétera, y quedarán personas vivas acá en la tierra. En ese tiempo, hermanos amados, se acaba la gracia, se acaba el tiempo de predicación, porque el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, justicia y de juicio a los que son seleccionados por el Señor o predestinados por el Señor, ya en esa función no lo va a estar realizando. Ya no va a estar en esa función de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Obviamente, como Él es el Espíritu Santo y es Dios, Él está en todas partes. Hay, digamos, predicadores que dicen que el Espíritu Santo será quitado de la tierra. Es imposible porque Él es Dios. Entonces, no es que sea quitado, sencillamente esa labor de convencimiento al pecador, de llamamiento al pecador, ya no la hará más porque ya habrá sido completada la plenitud de los gentiles. Ahí lo único que va, ya en lo que se va a enfatizar la predicación del Evangelio, es en lo siguiente: el Señor levantará 2 testigos y estos testigos adoctrinarán a los 144,000. Estos 144,000 saldrán por toda la tierra predicando y, digamos, haciendo el llamamiento al remanente de Israel, que es la porción del pueblo de Israel que está diseminada por toda la tierra, escogida para salvación. Ellos deben rendirse a Jesucristo a través de la predicación de los 144,000. Bueno, después de este periodo tenemos ya lo que es la venida del Señor, que es lo que nos dice aquí Apocalipsis capítulo 20, y quiero que vayamos nuevamente ahí para tomar la referencia bíblica. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Para este momento, entonces, Satanás va a ser atado o amarrado por un periodo de tiempo de 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase a las naciones. O sea, ustedes saben que Satanás, su ministerio o parte de su ministerio es ser el engañador. Entonces, él obviamente no va a engañar a la iglesia. La Biblia, en un texto bíblico, dice que tratará de engañar, si fuere posible, a uno de los escogidos. Obviamente no le va a ser posible engañar a los escogidos. Entonces, él tiene que ser atado. ¿Para qué? Para que no continúe su labor de engaño a las naciones que quedan. Obviamente estas naciones son personas que están en el milenio, pero que no son cristianas, que no son salvas. ¿Listo? Hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. O sea, hay unas personas que reciben por el Señor la facultad de juzgar. Esas personas también van a estar ahí en el milenio. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, va a estar Cristo en el milenio, van a estar también estas personas que fueron decapitadas a causa de la predicación del Evangelio, por no rendirse a la imagen de la bestia ni dejarse marcar con la marca de la bestia. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, los muertos que en este momento, en años pasados, han fallecido sin estar en Cristo, ellos no resucitarán aún. Ya resucitaron los que murieron en el Señor, en los que murieron en Cristo. ¿Ok? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es decir, los que estamos, hermanos amados, en ese momento, en el milenio, vamos a reinar con el Señor. ¿Ok? Ahí es donde verdaderamente se cumple la palabra que dice que somos reyes y sacerdotes.
hay muchas predicaciones que dicen que nosotros somos reyes y sacerdotes ahora. Y en cierta medida están equivocados porque aunque podemos ser en este momento reyes y sacerdotes, no estamos reinando. ¿Sí? Ahí está el evangelio del reino, diciendo que tenemos que ser cabeza y no cola, que tenemos que ser los primeros, que tenemos que gobernar, que tenemos que... O sea, no es en este momento, es en el momento del milenio. Entonces dice acá, verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, se habrá ya multiplicado las personas, se habrá restaurado, me imagino que el nivel de población, habrá tanta cantidad de personas a las cuales Satanás saldrá a engañar. ¿Por qué? Porque esas personas, aunque estén en el milenio con nosotros, y ustedes saben que Isaías nos habla de las promesas tan hermosas que hay en el milenio, de que habitaremos junto con la serpiente, con el león, con el oso, con las fieras y esto, y aún ellos al ver el cumplimiento bíblico no se van a convertir al Señor. Porque recuerde algo, las personas no se convierten por lo que nosotros les hablamos, sino se convierten por la obra y acción del Espíritu Santo. Así que pues yo le animo, no se frustre cuando usted le hable del evangelio a una persona y esa persona no se convierta, sea su esposo, sus hijos, su mamá, su cuñado, su suegra, no sé, la persona que sea, su vecino, su amigo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que da la gracia para que la persona se convierta. Si el Espíritu Santo no hace esa obra, puede ser que en este momento no es no es el momento o no va a suceder. ¿Listo? Entonces Satanás se levantará, engañará a estas personas, las instigará contra nosotros, contra el pueblo escogido de Dios, para la batalla. Dice, verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y descendió fuego de Dios, dice aquí la Biblia, y descendió fuego de Dios y los consumió. Desde el cielo desciende fuego y los consume. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, mira, respondemos a tu pregunta de la siguiente manera. ¿Quiénes disfrutarán del milenio? Repito la pregunta. ¿Quiénes disfrutarán del milenio? Pues hermanos, los que vamos a disfrutar somos nosotros. Pero pues van a estar presentes los que recibieron la facultad para juzgar, los que fueron muertos, decapitados por no recibir la marca de la bestia, cierto, que entregaron sus vidas, los que resucitamos, los que resucitan en Cristo, y la iglesia que está presente y viva en el momento del rapto. ¿Listo? ¿Son todos los que sean salvos o solo el remanente de Israel? No, no. Ahí vamos a estar, repito, todos. Cristianos, remanente de Israel cristiano y también los 5. Y sigue diciendo, ¿en qué tiempo va a pasar? Pues mira, es muy difícil para nosotros como pastores de sana doctrina especificarle a la iglesia el tiempo exacto en el que esto va a suceder, puesto que a nosotros no nos ha sido revelado. Yo no les puedo decir es en el año 2040, en el año, o sea, no les puedo decir eso. Ni a nadie se le va a revelar eso. No, realmente no es el propósito de Dios. Bueno, aunque hay muchos pastores que dicen que Dios les revela tantas cosas, pues que sería bueno que, y bueno, han salido algunos con interpretaciones y fechas. Pero bueno, volviendo al punto, es el siguiente. El orden cronológico es que el tiempo del milenio como tal vendría a ser después de la gran tribulación. ¿Ok? Esperemos que ustedes no estén en la gran tribulación, pues para que ustedes nos cuenten cuándo es. Y para esto les voy a dejar entonces la tarea que lean detenidamente en sus casas Apocalipsis capítulo 20 y ustedes mismos también van a comprender esta porción de las escrituras que es maravillosa, que es fabulosa. Pastor Johnny, un datico más en Apocalipsis 19, cuando habla de la parrucia de Cristo, de su advenimiento, dice que vienen con él los santos. Y dice que Satanás reunió a los ejércitos de las naciones y los reunió en el Valle de Megiddo, que es el mismo lugar en donde está el Monte de los Olivos, donde el Señor va a posar sus pies.
y el monte se va a partir en dos. En ese valle es donde va a reunir Satanás a los ejércitos para pelear contra el Señor. Pero tenga en cuenta lo siguiente, para tratar de aportar un poco más en ese tema. La palabra, aunque el pastor John lo resumió, la palabra nos dice que de todas las personas que hayan en ese momento en la tierra, a través de las plagas que van a venir, va a morir las 3/4 de la humanidad. Haciendo un cálculo en este momento, hay 8.000 millones de personas casi en el planeta, vayámonos larguitos. Quiere decir que morirían 6.000 millones de personas, quedarían 2.000 millones de personas, que es demasiada gente. Y de eso va a salir un ejército que, según se cree por algunos datos de Apocalipsis, el ejército son 200 millones de personas. Ese dato nos arrojaría a nosotros 1.800 millones de personas que quedarían viviendo en el milenio. La palabra nos habla también de lo que esas naciones tienen que hacer año tras año, como ir a celebrar fiesta al Señor, entre otras situaciones. Esas son las personas que van a estar en el milenio. No podría yo aclarar si disfrutándolo o no, como decía el pastor John. No Sí, podemos decir que lo van a disfrutar, sí. pero van a estar en el milenio. Ok, pastor, bueno. Espero que esto haya respondido tu pregunta. Si de todas maneras ustedes quedan con alguna duda, ustedes la pueden dejar ahí en los comentarios, ¿no? Les quiero recordar, suscríbanse, denle like a la enseñanza y compártanla por favor con otras personas. Díganle a personas que tengan sed y hambre de la palabra del Señor, que hay un par de pastores en Soacha, Cundinamarca, en Colombia, que están respondiendo preguntas de la Biblia, preguntas de la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces, Pastor Eduardo, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo el verbo se hizo carne? Hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Juan capítulo 1. Es la parte donde habla de eso, como el pastor John lo está mencionando, pero ya miramos cómo se origina esa partecita. Eso está en el verso 14. Juan 1:14. Léalo, pastor, en esa versión. Aquí Ok. no dice verbo, sino palabra. Ok, versión Reina Valera, que pues es la que más conocemos y me gusta cuando lo expresa como verbo. Dice así: y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, gloria a Dios. Yo creo que la persona que hace la pregunta ya tiene claro que el verbo es Cristo, que estaba desde el principio con el Padre, que él mismo es Dios, que estaba con Dios, que él fue la palabra que creó, es decir, podría yo llamarlo como el conducto por medio del cual se crearon todas las cosas. Dice el apóstol que todo fue hecho por medio de él y para él. Pienso que eso ya lo tiene claro porque nos pregunta que cómo se hizo carne. La palabra nos dice a nosotros, vayámonos al Evangelio de Lucas. Y vamos a mirar la profecía del nacimiento del Señor Jesucristo. Veamos desde el verso 26 en adelante. Del capítulo 1. 26. Voy a leerlo en esta versión. Esta es la versión Palabra de Dios para todos. La palabra de Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María, era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios y ahora vas a quedar encinta o embarazada. Tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre al que llamarán Hijo del Dios Altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre?
El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que decían que no podía tener hijos está encinta desde hace 6 meses. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿cómo se hizo carne? La palabra del Señor nos está mencionando acá que Gabriel aparece a María y le relata cómo va a ser todo el proceso de su embarazo. Muchos ateos no entienden esto y muchos ateos, blasfemando un poco de María, dicen que quedó embarazada de una paloma, que el dios paloma la embarazó, sin entender, tal vez no tienen comprensión de lectura. Dice que, verso 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por si hay algún ateo viendo este video, no habla de paloma en ese pasaje. Lo que la palabra nos está diciendo es que así como el Espíritu Santo venía sobre los profetas para que esos profetas manifestaran algún don de parte de Dios, fuera a profetizar o fuera otras cosas, fueran visiones, revelaciones o demás, en este momento el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder, tenga en cuenta que por medio de la palabra fueron hechas las cosas, eso es la manifestación del poder de Dios, que es una persona, la segunda de la Trinidad. Ese poder de Dios se posó sobre María, que fue lo que ella engendró en su vientre. Fue lo que, o sea, tenga en cuenta, yo estaba mirando, Pastor John, hace mucho tiempo, ese video es bastante antiguo y refrescaba un poco la información hace poco, referente a un arqueólogo, se llama Ron Wyatt, creo. El hombre, bueno, sale con él es arqueólogo cristiano y sale con unos descubrimientos tenaces, pero ese descubrimiento a mí me dejó pensando y pues ya sería información que habría que entrar a verificar. Pero él dice que encontró debajo del Gólgota, debajo del lugar donde enterraron a Jesús, los fariseos, los israelitas tenían unas cavernas y tenían escondida el arca en la parte subterránea de ese monte. Él dice que él hizo una investigación en ese lugar autorizado por el gobierno israelí para encontrar el arca. Él dice que encontró el arca, que ya la tiene la nación israelita, la tiene guardada. Y él dice que cuando encontró el arca, encontró unas manchas encima del arca. Esas manchas eran negras. Él las raspó, entendió que era sangre, miró a la parte de arriba de la cueva y encontró que desde el lugar donde crucificaron al Señor Jesucristo, había una gruta, una grieta que llegaba a la caverna y la sangre que él derramó en la cruz cayó sobre el propiciatorio encima del arca. Eso dice él. Pero también dice que él tomó esa sangre y la mandó a analizar. Y eso es algo que sí hizo revuelo en Israel. Por ahí están incluso unas noticias circulando. Porque él llevó esa sangre seca a analizarla a un laboratorio israelita. Y en esa sangre encontraron 24 cromosomas. 23 cromosomas de mujer y un cromosoma Y. Pero tenemos entendido que nosotros tenemos 46 cromosomas. 23 de la mujer, 23 del hombre y uno de esos es el Y, que es el que nos da el sexo. Esta sangre solo tenía 24. Él cuenta la historia en el laboratorio haciendo alusión a que es la sangre del Mesías, que únicamente tenía 23 cromosomas, que es lo que todos tenemos por parte de la mujer, pero un cromosoma por parte de hombre, pero que ese cromosoma no lo identificaban como el cromosoma que aporta un ser humano, un hombre. Entonces, ese relato es bastante antiguo en el cristianismo contemporáneo y nos da a entender y nos da como, o sea, contrasta un poco con lo que acabamos de leer en Lucas, porque en el nacimiento de Cristo, en que se hiciera carne, no intervino ningún ser humano, no intervino hombre alguno, sino que cuando el poder del Espíritu Santo se posa sobre María, le da la genética al Señor Jesucristo, siendo él Dios, para nacer como un hombre, un varón, un ser humano varón. Entonces, de esa forma Él se hace carne, de esa forma Él habita entre nosotros. Yo le invito a la persona que hace la pregunta que pueda
buscar en internet a Ron Wyatt y mirar esa historia. No, yo no la afirmo, pero me parece muy fuerte lo que él sí afirma y él da su palabra asegurando que así fue y que tiene como testigo al gobierno israelita al cual ya le entregó el arca, referente a la sangre que él encontró en el propiciatorio. Entonces, para responder a esa pregunta, él se hizo carne o se encarnó cuando el poder del Espíritu, cuando el poder de Dios vino sobre María a través del Espíritu Santo e hizo que engendrara en su vientre a nuestro Salvador. Sí, amén. Amén. Esperamos que esto haya respondido tu pregunta. Dios te bendiga. Y vamos a la siguiente pregunta, ¿ok? Esta frase la dicen los pastores en las iglesias. Dios bendice al dador alegre. ¿Esta frase es bíblica? Bueno, la pregunta como tal, Clara, es, ¿la frase es bíblica? Yo te digo, no es bíblica. Y para ello, pues lo vamos a corroborar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Yo pues sigo con mi versión Reina Valera. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7 dice así. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La frase dice porque Dios bendice al dador alegre. Resulta, hermanos, que pues sí, mire que yo he escuchado en muchas iglesias, en muchas predicaciones esta frase, pues realmente no es una frase, están citando un versículo bíblico, pero lo están tergiversando, o sea, le cambiaron unas palabras las cuales como tal le cambiarían el sentido al texto bíblico, ¿no? No voy a profundizar en el texto, pero pues quiero que comprendamos como tal el contexto. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia y está manifestando ante ellos la necesidad de dar a los santos, de dar para las necesidades de los santos, de ayudar al pueblo de Dios, de ayudar a las personas, ¿no? Ustedes saben que es obligación prácticamente de la iglesia ayudar y bendecir a otras personas, ¿no? Y ahí es donde se manifiesta el amor de Dios para con la iglesia. Dice, Dios ama al dador alegre. La motivación de cada creyente al dar. Hoy día en nuestras iglesias pues le damos al huérfano, le damos a la viuda, le damos ayudamos al extranjero, damos nuestras ofrendas, damos nuestros diezmos. Ya hay cristianos que traen del Antiguo Testamento el pacto, la siembra, no sé qué más se inventan hoy La día. cosecha, las Sí. primicias. De igual manera, eso es libre y voluntario. Si usted lo hace allá usted, pues bueno, confiamos en que el Señor lo siga amando, ¿no? La confianza de muchas personas está en que Dios los bendice cuando dan. Y resulta que Dios nos ama cuando damos. Dios nos ama. O sea, el amor de Dios se manifiesta en nosotros cuando damos. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Debemos ceñirnos a lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está manifestando que cuando nosotros tenemos misericordia por el necesitado, ahí se manifiesta en nosotros el amor, porque estamos manifestando a través de nuestra acción de dar el amor a otras personas. En cambio, yo proliferar el texto diciendo Dios bendice al dador alegre, estoy haciendo, estaríamos realmente como haciendo que abundara un pensamiento mezquino de yo doy para que Dios me dé. Y hacer del centro de la ofrenda mi vida, mi anhelo. Hay personas que toman un texto bíblico que dice da por lo que deseas, por lo que tú quieres, por lo que desea tu corazón, y entonces yo doy esta ofrenda por tal cosa, porque yo quiero el carro, porque yo quiero la casa, porque yo quiero el televisor, porque yo, o sea, la motivación de dar es ayudar, no que Dios me dé a mí. Me estoy dando a entender, o sea, medite en eso, en el momento en el que usted da, cuál es su motivación, en el momento en que usted aporta, cuál es su motivación. Aquí hay personas claras o sea, la tienen clara y dicen, cuando yo doy, yo bendigo la congregación que me pastorea, bendigo y con lo que doy se puede pagar el arriendo del lugar o hacer los arreglos locativos o ayudar a los pobres o ayudar a los necesitados. Obviamente, y sí es verdad, tenemos iglesias donde lo que hacen con los recursos es comprar aviones, carros finos, ropas costosas y humillar a los creyentes que dan.
pero estamos hablando de iglesia de sana doctrina donde se ayuda, ¿cierto? Donde los recursos que ingresan son para la extensión del evangelio. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo formo a los creyentes con esa doctrina de que Dios bendice al dador alegre, se forma un negocio, se forma como la pirámide cristiana. Yo doy 10.000 y Dios me devuelve 100.000, yo doy 100.000, Dios me devuelve 1.000.000, yo doy 1.000.000, Dios me devuelve 10.000.000. Empiezo yo a pactar. Conozco cristianos que salen con la, no sé, el cuento, doctrina, no sé. Ellos dicen, es que Jesús es mi socio. Y él es mi socio porque él es el otro dueño de mi negocio. Y yo digo, hombre, si eso fuera verdad, cuando el Señor Jesucristo se metió en los bienes del joven rico, que ni siquiera eran bienes de Jesús, sino del joven rico, y le dijo, hoy vende todo lo que tienes y se lo das a los pobres. Y este muchacho se fue entristecido. Imagínese qué haría el Señor con su propia empresa. Yo creo que él no tendría la cuenta bancaria llena y para él atesorando dinero, sino estaría ayudando personas. Entonces, esos cristianos que salen con el pensamiento de Jesús es mi socio, Dios es mi socio, este negocio es de él hace su voluntad aquí, eso es una gran mentira. Eso es una mentira, porque cuando llega el pobre, cuando llega el necesitado, o sencillamente cuando usted le pone un número o un monto a su ofrenda, ahí usted no está diciendo esto es de Dios, Es porque si que, realmente fuera de Dios, se daría todo. exactamente. Una práctica que tenía la empresa Colgate Palmolive hace muchísimos años. No sé si todavía, Sí, no sé si todavía, por eso hablo de los años en los que la hacían. Ellos daban el 90%. 90% de todo lo que se ganaba la empresa y con el 10% suplían, ¿Sí? porque ellos decían que la empresa era de Dios. Y es una multinacional. A mí en esa parte sí me parece que yo puedo decir esa empresa es del Señor porque mi empresa está aportando para obra misionera, está financiando iglesias, evangelistas, pastores, maestros, está extendiendo el evangelio. Pero usted al decir que la iglesia, o perdón, que la iglesia es su socia o que Dios es su socio, pero usted es el que maneja las finanzas y se remite a dar un 10% y un pacto pensando en que va a recuperar cada vez más, realmente no, eso es una mentira. Pero eso es realmente el resultado de este tipo de predicación. Dios bendice al dador alegre. O sea, está como plasmado en toda la palabra que al que da Dios lo bendice, ¿cierto? Pero yo no hablo tanto de la palabra, vamos a cambiarle la palabra bendice al dador alegre por ama al dador alegre o viceversa, no. Yo a lo que quiero hacer alusión en este momento es cuál es la motivación de estos predicadores al decirle a la iglesia Dios bendice al dador alegre. O sea, cuando usted dé con alegría. Tráiganos acá su dinero y délo con alegría. No se queje, no sienta pesar porque si no Dios no lo va a bendecir. Eso es lo que le están diciendo. Y eso da pie para que muchas personas sean narcotraficantes, prostitutas, ladrones, lo que sea el pecado que practiquen, del cual ellos ganan su dinero y lo llevan a la iglesia, pues bueno, no importa su pecado, porque como Dios ya lo ama, solamente dé con una sonrisa y con alegría y Dios lo bendice, entonces está disfrutando del amor de Dios y de la bendición, siendo que la sana doctrina nos dice que ni lo uno ni lo otro es una realidad para el pecador. El hecho de que el pecador tenga mejores casas o mejores carros o una cuenta bancaria más grande que la del cristiano no quiere decir que esté bendecido y no quiere decir que esté disfrutando del amor de Dios. ¿Listo? Entonces, pues la pregunta como tal dice que si esta frase es bíblica, no, no es bíblica y me parece muy mal hecho que se predique de esta manera. Dios bendice al dador alegre. Me parece muy mal hecho porque se está violando un texto bíblico y todo un contexto de todo ese pasaje. Y es que, ¿Ok? Pastor John, yo aporto ahí. El apóstol Pablo cuando habla de ese tema, de esa ofrenda, que era para Jerusalén, si no estoy Sí, mal, exacto. él da la orden a la iglesia de Corinto y le dice, como haya prosperado en la semana de su ofrenda al primer día de la semana. O Sí, sea, él no está sí, diciendo, por eso él cuando dice al que da Dios lo ama, él está diciendo, Dios ya lo bendijo, ahora dé. O sea, yo no puedo guardar, si Dios ya me bendijo, yo no puedo ser mezquino, ser egoísta para retirar mi mano y no bendecir a la iglesia que estaba pasando necesidad. Por eso ese texto no dice que Dios lo va a bendecir porque Dios ya lo bendijo para que dé. exacto, exacto. Entonces, bueno, yo sé que esta explicación puede que choque con nuestros hermanos de la prosperidad, con nuestros hermanos del pacto, de la Del siembra, reino. del reino,
Pero bueno, yo les dejo el texto bíblico, es la segunda carta a los Corintios capítulo 9, versículo 7. Léalo usted mismo en cualquiera de las versiones de la Biblia que usted quiera. Ojalá todo el pasaje, Lea todo no el solo el pasaje, versículo. lea el contexto, no se deje guiar ay, es que el pastor lo dijo así, el pastor lo predicó así, el evangelista tal, el predicador internacional. O sea, no. Mire exclusivamente lo que dice la palabra de Dios. Como los de Berea. Hay personas de corazón tan duro que a mí me dicen, ¿no? Me dicen, es que usted toma la Biblia muy literal. La Biblia hay que interpretarla, hermano. La Biblia se interpreta sola. Y es el Espíritu Santo el que nos enseña a nosotros no interpretarla, a entender. Porque la Biblia se interpreta sola, es la palabra de Dios y es palabra viva. Pero yo no puedo, con el pretexto de que tengo que interpretar, yo no puedo entrar a manipular la palabra del Señor. La Biblia es clara al decir que Dios ama al que da con alegría. Y es que en reglas de interpretación está claro que yo no puedo cambiar palabras para Sí, interpretar. es ilógico. ¿Listo? Pero bueno, ese es el vivir de muchos pastores, de muchos cristianos. Pues bueno, que sea el Señor bendiciendo a cada uno. Espero que esto haya respondido su pregunta. Le bendecimos en el nombre de Jesús, iglesia. Vamos a dejar por hoy hasta aquí esta enseñanza. Quiero que ustedes sean edificados. Sigan en oración y sigan leyendo, por favor, las Sagradas Escrituras, que yo sé que van a crecer en conocimiento. Amén. Les voy a pedir nuevamente el favor, suscríbanse al canal, denle like a la enseñanza y compartan la enseñanza. Escríbanos, por favor, en los comentarios las preguntas que se hayan generado a raíz de este tema, de estas enseñanzas, o las preguntas con las que usted tenga, pues usted ubica preguntas y respuestas 10 y ahí en comentarios usted nos coloca las preguntas, nosotros las vamos a estar observando y las vamos a responder en una próxima No sesión. sea del tema que se trata. No importa, si son del tema, súper, si no son de este tema, también. La idea es que su pregunta no es una pregunta tonta, su pregunta es una pregunta que edifica y puede edificar a otras personas. ¿Listo? Dios les bendiga, Dios les guarde. Un saludo para todos. No se les olvide, Pastor John Alexander del Río, Pastor Edward Smith del Río, de la Iglesia Cristiana Casa de Vida, ubicada en el barrio Olivos, en Soacha, Cundinamarca, Colombia. Dios les guarde.